Hola, soy Marlon Ceballos y hoy les voy a mostrar cómo preparar un muy buen café tradicional utilizando una prensa francesa. Esto es una prensa francesa. Como ven, simplemente es un recipiente hondo, pero adicionalmente tiene este filtro. Las prensas francesas vienen en diferentes materiales. Algunas prensas francesas están hechas de acrílico, otras están hechas de vidrio y esta es una de las últimas prensas francesas que yo he utilizado. Está hecha de metal. Esta prensa francesa en particular me ha gustado mucho porque al ser de metal conserva bastante bien el calor. Entonces el café no se enfría tan rápido después de prepararlo. El secreto de la prensa francesa está en el filtro. En este caso, el filtro es metálico. De hecho, aunque el material de la prensa francesa sea, por ejemplo, de acrílico o de vidrio, el filtro generalmente siempre va a ser de metal. En algunos casos, estas prensas vienen con varios filtros, dos o tres filtros que se suelen utilizar como filtros de reemplazo, es decir, si se daña un filtro, pues simplemente colocamos el otro. También es posible colocar varios filtros a la vez. Por ejemplo, al colocar dos filtros, entonces el proceso de filtrado es mejor. Esto se puede desarmar, simplemente lo que hacemos es desatornillar y facilita muchísimo la limpieza de esta prensa francesa. De hecho, algo que me gusta muchísimo de las prensas francesas es que son muy fáciles de lavar, es decir, no tenemos ningún problema de higiene, simplemente tomamos el recipiente o incluso el filtro, que de pronto es lo que más cuidado hay que tener al lavar, y lo ponemos en un chorro de agua. Esto, pues si queremos, lo desbaratamos, lo desarmamos y es mucho más fácil el proceso de limpiar. Preparar el café es muy simple, lo único que vamos a necesitar es agua caliente, como siempre, debemos tener en cuenta la temperatura del agua. La temperatura requerida para este proceso en particular está entre 90 y 95 grados centígrados, que es la temperatura del agua justo antes de hervir. A mí casi siempre se me olvida estar pendiente del agua cuando la pongo a hervir, entonces cuando voy a ver ya está hirviendo, lo que hacemos si pasa eso simplemente es quitar el agua de la estufa y esperar unos 20 o 30 segundos a que se enfríe un poco y ya tenemos la temperatura ideal. De hecho, el agua que tengo acá recientemente hirvió y mientras he estado hablando, pues seguramente ya habrá llegado a esa temperatura. Recuerden, 90 a 95 grados centígrados. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos una temperatura más alta? Por ejemplo, ¿qué pasa si preparamos el café con el agua hirviendo? Como la temperatura está más alta que la temperatura recomendada, entonces va a quemar el café y el café va a obtener un sabor amargo. Entonces, por ese motivo deberíamos de cuidar esa temperatura. Lo otro que necesitamos, por supuesto, es simplemente el café. Yo utilizo una taza de café de forma personal, una taza mucho más grande que la normal o la tradicional. Para una taza pequeña de café, generalmente utilizo una cucharada pequeña, colmada, es decir, bastante llena de café, pero el tema de la cantidad de café que vamos a utilizar depende mucho de la preferencia de cada quien. A mí me gusta el café suave, entonces pues ya tengo la medida para este café suave, para prepararlo de esa manera. Si a ustedes les gusta el café un poco más oscuro, pues simplemente lo que hacen es aplicarle más café o agregar más café a la mesa. En este caso voy a utilizar un poco más que una cucharada porque, como les decía, estoy utilizando o siempre utilizo de manera personal una taza de café un poco más grande de lo normal. Y lo que sigue simplemente es aplicar el agua. Lo primero que voy a hacer se llama una preinfusión, que es aplicar un poco de esa agua que está ya a la temperatura ideal y esperar aproximadamente unos 10 segundos. Este proceso lo que hace es activar todos los aceites y los componentes del café y después de que se realiza esa preinfusión, es decir, después de que se deja esa primera parte del agua, esos 10 segundos, entonces ya estamos listos para aplicar el resto del agua. No hay necesidad de revolver el café. Algunas personas toman una cuchara y lo revuelven. No estamos mezclando nada, porque simplemente lo que estamos esperando es que el agua caliente active nuevamente todos los componentes del café que generan el aroma y generan el sabor del mismo. Ahora tomamos el filtro, lo ubicamos sobre el recipiente y esperamos aproximadamente 2 minutos. Ese es el tiempo mínimo que necesitamos para que se activen todos los componentes del café.
Después de que ha pasado ese tiempo mínimo de 2 minutos, puede ser por supuesto un poco más, y en este caso, como les decía anteriormente, ya que este material hace que se mantenga mejor el calor del café, entonces podríamos incluso dejarlo más tiempo. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es bajar el filtro y servir el café. Para este método de preparación, especialmente por el tipo de filtro que se está utilizando, lo recomendado es utilizar un café con una molienda media. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los granos de café después de molidos son un poco más gruesos de lo normal. Generalmente yo no utilizo café de grano medio, de molienda media, sino que utilizo el café corriente, el café de molido normal. Y lo que hago sencillamente es utilizar doble filtro, es decir, colocar las dos mallas en la parte del filtro de esta prensa francesa y adicionalmente tener cuidado cuando estoy sirviendo el café de no revolverlo mucho para que el café salga lo mejor filtrado o lo más puro posible. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Observen que el proceso de preparación del café con esta prensa francesa es muy rápido, es muy sencillo y ya podemos disfrutar del café. Si ustedes prefieren aplicarle un poco de azúcar, pues este es el momento de hacerlo. Si no, ya lo podemos disfrutar.